Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo siguiendo la dinámica que he seguido estos días de hablar un poco de creepypasta, historias de terror que me he encontrado por internet, y hoy, como ya digo, no va a ser diferente. Traigo en este caso una creepypasta que a mí me parece una de las más aterradoras que he visto hasta el momento. No sé si la conoceréis, pero es la creepypasta de la supuesta puerta de entrada a la mente. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, os puedo decir antes de leerosla y antes de que le echemos un vistazo, pues que principalmente va de una especie de investigación científica sobre cómo aislar al humano de todo y hacerle llegar a Dios, ¿no? De una manera mucho más certera, de una manera mucho más fiable, ¿no? En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir estímulo podría percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad. Sin ello, un humano podría establecer contacto con Dios a través del pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortó quirúrgicamente cada conexión sensorial nerviosa con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservó la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir, sin forma posible de comunicarse o siquiera sentir el mundo exterior. Estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental en oraciones confusas, que ni siquiera podía oír. Después de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloró porque podía escuchar a su esposa muerta hablar con él, y aún más podía responderle. Los científicos estaban intrigados, pero no convencidos, hasta que el sujeto comenzó a nombrar a familiares fallecidos de los científicos. Repitió información personal a los científicos que solo sus cónyuges y padres fallecidos habían conocido. En este punto, una parte considerable de los científicos abandonaron el estudio. Luego de una semana de conversar con el fallecido a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Con frecuencia se lanzaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Pidió a los científicos que le dieran sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener terrores nocturnos severos. El sujeto dijo en repetidas ocasiones que podía ver y oír a los difuntos en sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y arañar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico dijo ahora que las voces de los muertos eran ensordecedores y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento dado gritó: «Sin cielo no hay perdón», durante 5 horas seguidas. Continuamente suplicaba que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente enfadado, comenzó a morder trozos de carne de su brazo. Los científicos entraron corriendo a la cámara y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Luego de algunas horas de estar atado, el sujeto dejó de luchar y gritar. Miró fijamente al techo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente giró la cabeza
y a pesar de su ceguera, hizo contacto visual con un científico por primera vez en el estudio. Dijo: he hablado con Dios y Él nos ha abandonado. Y sus signos vitales cesaron. No hubo causa de muerte aparente. A ver, la historia a mí me pone los pelos de punta. Es decir, estamos hablando de una persona que no tenía nada por lo que luchar en la vida. Estaba sola. Y decide, pues, entrar en esta terapia. Le quitan la capacidad de ver, oler, saborear, sentir. Y está durante mucho tiempo aislado completamente y empieza de repente a escuchar cosas, ver a personas fallecidas, hablar con su esposa, luego con los fallecidos de los científicos, y poco a poco parece que se va volviendo loco hasta que dice que por fin ha podido hablar con Dios, que no ha abandonado, y muere, sin ningún tipo de causa, simplemente murió. Claro, sabemos que en la historia ha habido este tipo de experimentos, no así, pero sí experimentos locos que han acabado con la vida de muchas personas de manera indiscriminada. Entonces, esto es una creepypasta, pero no me extrañaría que esta creepypasta pudiese estar ambientada en una historia real o en algún experimento real que a lo mejor pues no conozcamos, porque yo no he oído hablar de ningún experimento de este estilo. A mí me da bastante que pensar y yo sinceramente sí que podría creer que ha pasado algo así en algún lugar perdido de Estados Unidos. A mí me lo cuentan y yo me lo creería, ¿no? Entonces, qué maldito mal rollo, ¿eh? Y es que vosotros imaginaros, sin ningún contacto, sin oír, sin ver, sin sentir, sin poder ni siquiera hablar con los demás. Qué locurón, de verdad. Yo espero de verdad que esto no sea real y que sea un creepypasta, porque esa persona tuvo que probablemente ser la más maldita del mundo, ¿eh? Viviendo así. Ahora sí que sí, si queréis más creepypasta y os ha gustado, os veo en el siguiente. Dad me gusta y suscribiros. Adiós.